Buenas tardes, chicos. Buenas tardes con todos. Vamos a dar inicio en breve a la clase programada para el día de hoy. Muy bien, me confirman a través del chat si se logra visualizar, si se me logra escuchar. Sí, Miss. Perfecto. Muy bien, muchas gracias por confirmar a través del chat. Vamos a dar inicio entonces, si se logra visualizar, si se me escucha, a comenzar la clase programada para el día de hoy. El tema a desarrollar corresponde con la continuación de la célula, pero esta vez célula eucariota, ya que la semana anterior hablamos de la célula procariota. Muy bien, chicos. Nuevamente recordar que durante la clase mantenemos el audio apagado. En caso de haber consultas o dudas, tienes dos opciones: escribir en el chat la duda o consulta, o cuando yo dé la oportunidad terminado cada punto, ¿no? Siempre te voy a consultar alguna duda, consulta, levantas tu manito de ser necesario, ¿no? De repente quieras hacer la consulta activando audio, levantas la manito y te doy el pase para que puedas hacer la pregunta, ¿ok? Evitemos interrumpir durante la clase, chicos, para poder aprovechar estas 2 horitas académicas en la medida posible. En la primera parte de la clase, en la primera hora, desarrollaremos la parte teórica y en la segunda, el desarrollo de preguntas. Muy bien, perfecto. Entonces vamos a comenzar, habiendo dado las indicaciones de siempre. Vamos a hablar entonces, ¿no?, de la célula eucariota. Como habíamos mencionado en la clase anterior, habíamos hablado pues de la teoría celular y que había pues, en cuanto a la arquitectura de una célula, habían dos modelos, que era justamente la célula procariota, la cual que carecía pues de membrana nuclear o núcleo, y la célula eucariota. Muy bien. En la célula eucariota, como te había mencionado, una principal diferencia con respecto a la anterior es que la eucariota ya presenta membrana nuclear. Esto es, presenta núcleo. ¿Era la única diferencia? No, te había dicho, porque hay otras diferencias, como por ejemplo, las procariotas no tienen organelas. En cambio, las eucariotas ya cuentan con organelas. Otro detalle es que si hablamos de los reinos establecidos por Whittaker, los integrantes del reino Monera, ¿no? O sea, las bacterias presentaban este tipo de arquitectura celular procariota. En cambio, los integrantes del reino Fungi, del reino Protista, del reino Plantae y Animalia ya presentaban justamente este modelo de célula eucariota. Esto es, presentaban membrana nuclear, presentaban núcleo. Y como te decía, no solamente esa es la única diferencia, es la principal, claro, pero no es la única, porque vamos a ver en una célula eucariota la presencia de organelas. Vamos a ver la presencia de organelas, ¿no? Como por ejemplo la organela más resaltante o de alguna manera principal es el núcleo. Muy bien, entonces es el núcleo, disculpen la interrupción, la organela más representativa, vamos a ponerlo aquí, es la organela, disculpen, otra vez se me desactivó, es la organela más representativa. Muy bien, vamos a poner acá, enter, ahí está. Es la organela representativa. Muy bien, es el núcleo. Muy bien. Entonces, vamos a decir entonces
o es la estructura representativa. Ya es la estructura representativa que va a presentar pues la célula eucariota. Muy bien. Entonces, ¿qué más voy a mencionar por aquí? Vamos a hablar de diferentes estructuras, ¿no? Vamos a hablar, por ejemplo, de pared celular en células vegetales. Vamos a hablar también de, de lo que es el citosol. Muy bien. Vamos a hablar, citosol, sí, es el contenido, ¿no? Que va a presentar nuestra célula eucariota. Vamos a hablar también de una red tridimensional, muy bien, que corresponde al esqueleto celular, el citoesqueleto. Vamos a hablar de unos agregados supramoleculares que son los ribosomas. Y finalmente vamos a hablar, ¿no?, de diferentes ejemplos de organelas, siendo la estructura más resaltante o representativa, como te había mencionado, el núcleo. Muy bien. Esta información o este mapa conceptual, ustedes lo tienen en su material. Muy bien. Entonces, si gustas, puedes de alguna manera hacer captura de alguna información relevante que acabo de colocar. Muy bien. Haz la captura para pasar a la siguiente diapositiva. Hasta aquí tenemos alguna duda o consulta, me comentas. No, me todo claro. Entonces cierro esta herramienta de dibujo. Como les había comentado, esa herramienta una vez que la cierro, se desaparece la información que he colocado. Muy bien, ya como me indicaron que todo está claro. Acá tengo otra imagen presentándote lo que vamos a hablar el día de hoy, ¿no? Como te había comentado, integrantes del reino fungi, o sea, de los hongos, el reino protista, donde están los protistas o protozoarios, como también los del reino plantae, o sea, las plantas, y el reino animal, los animales, van a presentar este tipo de célula nucleada, que es la célula eucariota. Pero es típico, siempre que se habla de la célula eucariota, hablar de la célula animal como también de la célula vegetal. Muchas veces hasta se comparan o se hablan de estructuras exclusivas, ¿no? O especiales o características de cada una. Muy bien. Es por eso que el día de hoy vamos a hablar de diferentes estructuras. Muy bien, haciendo énfasis a la célula animal y a la célula vegetal. Pero repito, como te acabo de mencionar previamente, los integrantes del reino fungi, protista, animalia y plantae van a presentar célula de tipo eucariota. Pero se suele resaltar a estos dos modelos de célula eucariota, que es la célula animal y la célula vegetal, de las cuales vamos a hablar de estructuras relevantes, como es la membrana plasmática, como es el contenido del citoplasma, el citosol, el citoesqueleto, que es el esqueleto celular, organelas y el núcleo, que es la estructura representativa de una célula eucariota. Muy bien, si gustas puedes hacer captura y pasamos a la siguiente diapositiva para comenzar la explicación de cada una de las estructuras. Muy bien.
Muy bien, entonces vamos a comenzar la explicación por hablar de una estructura de la célula eucariota bastante, pues, importante, como es la membrana plasmática, ¿no? Tú sabes que la membrana plasmática viene a ser, a ver, aquí quisiera hacerte la pregunta, aprovechando pues de que lo hemos conversado en la primera clase. ¿Te acuerdas de los niveles de organización de la materia viva? Nivel subcelular, nivel celular, tisular, organológico, etc. Para comenzar, y participa por favor a través del chat, no actives audio en el chat, quiero ver tu participación para evaluar cómo estamos repasando o cómo estamos, ¿no? En la atención. ¿En qué nivel se encontrará la membrana plasmática? Me vas a indicar nivel y subnivel. Muy bien. A ver, comenzamos a través del chat. No actives audio. A ver, te espero. Quiero saber cómo estás repasando, cómo estamos, ¿no? En esta, ya ante la cuarta semana, ¿cómo vamos? A ver, la membrana, repito la pregunta. La membrana plasmática, ¿en qué nivel se encuentra? Y luego, una vez determinado el nivel, ¿qué subnivel específicamente? O sea, para comenzar, ¿qué nivel? ¿Es célula o es subcelular? ¿Se acuerdan? Y acá aprovecho, chicos, en hacer un comentario. Muy bien. Si bien estamos en un ciclo escolar, ¿no? De repente no tienes presión ahorita, eh, mm, de repente, pues, no estás postulando una vacante en este momento, pero con una sugerencia particular es que estés repasando continuamente. ¿Por qué? Porque si esperas a último momento hacer el repaso, sobre todo de biología, pues te vas a saturar demasiado. Entonces, acá viene mi sugerencia, siempre tener un cuadernito, un borrador, colocar los puntos relevantes y cada momento libre que tengas, hacer un repaso, de repente cuando estás viajando en el bus o camino al colegio o de repente por ahí destinar un momento, de repente levantarte un poquito más temprano en la mañana donde de alguna manera se fije mejor el conocimiento, ¿ya? Entonces, no te olvides de repasar siempre para evitar que luego, pues, tengas una avalancha de información que no sepas por dónde comenzar. Entonces, como bien lo indica André, la membrana plasmática se encuentra en el nivel subcelular, o sea, la membrana todavía siquiera no es célula, es parte de una célula, entonces es subcelular. Entonces, dentro del subcelular, te había contado semanas atrás, que a su vez podemos dividirlo en atómico, molécula, macromolécula y complejo supramolecular organela. Entonces, la membrana plasmática, ¿qué sería? Organela no es, pero tampoco es un elemento, no es una molécula. Entonces, ¿sería macromolécula o sería ya un complejo supramolecular? Queda claro que está en el nivel subcelular, pero a su vez, ¿en qué subnivel encontramos la membrana plasmática? Atómico, molecular, macromolécula, supramolécula, organela. ¿Qué sería la membrana plasmática? Muy bien. Recuerda que la membrana plasmática viene a ser justamente una barrera que va a separar el medio interno del exterior, ¿no? Tiene varias funciones. Hay una función importante, que es la del transporte que te voy a contar luego. Pero antes hay que hablar un poquito de su estructura. La membrana plasmática viene a ser justamente una bicapa lipídica, a la cual va a estar acoplado proteínas.
Por esa razón, como dice André, está perfecto, es un complejo supramolecular. Gracias, André, por participar. Muy bien, entonces hay que estar repasando, chicos. Acá somos ahorita, ¿cuántos asistentes? 19. Entonces, ajá. Entonces, chicos, hay que estar repasando, por favor, para que luego no te satures de mucha información, porque esto es la primera parte de biología. Luego, un poquito se va a poner intenso el curso, ¿ok? Entonces, no te confíes. Entonces, la membrana plasmática, al ser una barrera semipermeable, ¿no? Eh, este, una bicapa lipídica en la cual va a estar asociada a proteínas. Entonces recordarás solamente, no es un recordatorio. Cuando hablamos de las macromoléculas, en la primera semana te dije que ejemplos de macromoléculas eran los glúcidos o carbohidratos, eran los lípidos, eran las proteínas y los ácidos nucleicos. ¿Ok? Entonces, esas son 4 macromoléculas que pueden interactuar. Y el resultado de la interacción y cuando interaccionan, forman los principios inmediatos, ¿no? Cuando interaccionan, perdón, forman los complejos supramoleculares. ¿No? Porque los principios inmediatos son las macromoléculas, ¿no? Entonces, cuando interaccionan, forman los complejos supramoleculares. Y un buen ejemplo es la membrana, un buen ejemplo es la membrana plasmática, un buen ejemplo de complejo supramolecular. Muy bien. Entonces, ¿por qué? Porque ¿qué cosa está interaccionando en la membrana plasmática? Lo que está interaccionando viene a ser lípidos, proteínas, sobre todo lípidos y proteínas, ¿ya? Que también pueden haber ciertos glúcidos, hay, pero principalmente son lípidos y proteínas. Lípidos que se encuentran formando parte de la bicapa, que son principalmente del tipo fosfolípido y también podemos encontrar ciertas moléculas de colesterol. Y proteínas que van a estar justamente atravesando la membrana plasmática. Muy bien. Entonces, nuevamente, repito esta parte. Lípidos, como estos de aquí. Muy bien, que son los fosfolípidos, como son, por ejemplo, el colesterol. Y proteínas, como son, por ejemplo, las proteínas integrales. Hay dos tipos de proteínas acá. Las proteínas integrales, como estas, y las proteínas periféricas. Estas son las proteínas periféricas, las que están aquí, la de verde, perife, peri, periféricas, y estas de acá son las integrales. ¿Por qué? Porque atraviesan la membrana plasmática. La atraviesan tipo un canal. Esta de acá también es una proteína integral. Muy bien. Listo. Y por acá, formando esta bicapa, voy a poner otro color, de repente para que resalte. No sé si se logrará ver. Creo que no. Vamos a cambiar, no sé si el negro. Ahí se verá algo. Un poquito que no se ve amarillo. Vamos a ver ya si se ven. A ver, logras ver ahí tal vez. Pero bueno, ahí está la bicapa de fosfolípidos. Muy bien. Entonces, ya sabes entonces que la membrana plasmática es un complejo supramolecular debido a la interacción de lípidos y proteínas. Entre los lípidos podemos encontrar principalmente fosfolípidos y colesterol. Y entre las proteínas vamos a encontrar proteínas periféricas e integrales. Recuerda que las integrales se encuentran atravesando la membrana plasmática formando poros. Muy bien. Listo. Entonces, eh,
Por otro lado, en cuanto a la estructura, porque seguimos con la estructura, porque vamos a hablar de estructura y función de cada una, en cuanto a la estructura de la membrana plasmática, recuerda que hay un modelo llamado modelo de mosaico fluido, propuesto por Singer y Nicholson, en la que indica pues de que la membrana plasmática, muy bien, viene a ser como un mosaico de moléculas que se van, entre comillas, mover libremente, ¿no? Como que si estuvieran moléculas flotando en un mar de lípidos fluidos, ¿no? Entonces, este modelo va a explicar lo que es la flexibilidad y la dinámica que tiene la membrana, permitiendo pues que las moléculas puedan desplazarse, no sea lateralmente, manteniendo la integridad como una barrera. Eso es lo que propone Singer y Nicholson en el año 1972 para poder explicar lo que es la función de la membrana. Muy bien. Entonces, la principal función de la membrana plasmática viene a ser la del transporte. Es la principal función, no es la única, pero es la principal función. Muy bien, vamos a poner acá, principal función es la del transporte. Es así que mecanismo de transportes hay varios, dependiendo del tipo de molécula que va a ser transportada o va a atravesar, ¿no?, a la membrana plasmática. Muy bien. Antes debo explicarte algo. Antes es preciso, para que puedas comprender lo que voy a mencionarte a continuación, es preciso mencionarte lo siguiente. Muy bien. Si tenemos a continuación dos áreas, imagínate aquí, no, voy a salir, ponerlo por aquí, ¿ya? Mm, 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 mm. A ver, vamos a ver si entra aquí, si no vamos a tener que pasar a otra diapositiva para poder explicar mejor. Vamos a ver si la información lo podemos concentrar aquí. Imagínate que tengo un área llamado A y un área llamado B. ¿Listo? Entonces, imaginémonos que en esta área vamos a encontrar lo siguiente, ¿no? Vamos a encontrar esta cantidad de solutos y por acá en B tenemos esto. ¿Listo? Entonces, ¿dónde hay más concentración de estos solutos? ¿Será en A o en B? ¿Dónde es más? ¿En A o en B? Participa a través del chat, ¿no? ¿Dónde hay mayor concentración? ¿En A o en B? Tú me vas a decir, profesor, en A. Muy bien, Priscila. En A. Muy bien. Entonces, si se busca llegar a un equilibrio, o sea, que tanto A y B tengan la misma cantidad o concentración, ¿de dónde a dónde se deben mover estas moléculas? ¿Se deben mover en la dirección de A hacia B o al contrario, de B hacia A? ¿Cuál es la dirección en la que se debe mover? Se debe mover en este sentido, de A hacia B, para poder encontrar, el equilibrio. Esto es que tanto A y B tengan la misma concentración, número de moléculas, por decirlo así. Ya. Entonces, se va a mover de una zona de mayor, a una zona de menor concentración. Muy bien. Entonces, de una zona de mayor a una zona de menor concentración. Eso tiene un nombre, chicos. Eso se llama a favor de la gradiente.
a favor de la gradiente. Muy bien. ¿Listo? Profesora, ¿y qué pasaría si se da lo contrario, de una zona de menos a más, como por ejemplo de B hacia A? ¿Podría darse? Sí. Eso se llama en contra de la gradiente. ¿Ya? Muy bien. Entonces, hasta ahí ya sabes ese concepto. ¿Por qué? Porque lo vamos a utilizar para la siguiente explicación. Te voy a explicar a continuación los diferentes tipos de transporte, como es la difusión y ósmosis, el transporte pasivo y el transporte activo. Muy bien. Número 1, vamos a hablar de la difusión y ósmosis. Muy bien, entonces recuerda que la difusión es el transporte que van a llevar a cabo, muy bien, los gases, como es el oxígeno o el CO2. Los gases y moléculas pequeñas van a utilizar este mecanismo de transporte llamado difusión. Es una difusión, ¿no? Cuando se transportan los gases y moléculas pequeñas. Pero cuando se transporta el agua, recibe el nombre de ósmosis. ¿Ya? Entonces, ósmosis es cuando se transporta el agua. Muy bien. Y cuando se transportan los gases o moléculas pequeñas, es difusión. En ambos casos, tanto la difusión como la ósmosis, siempre se da a favor de la gradiente. A favor de la gradiente. ¿Qué significa, chicos, ahora que ya sabes qué significa a favor de la gradiente? Que se da de una zona de mayor a una zona de menor concentración. Ese es a favor de la gradiente. Y recuerda, cuando es a favor de la gradiente, significa que es sin gasto de energía. Sin gasto de energía. Muy bien, es otro dato que te estoy dando adicional. Sin gasto, ajá, de mayor a menor concentración, eso significa a favor de la gradiente. Muy bien, y eso implica no hay gasto de energía. Muy bien, porque claro, lo que se busca es llegar a un equilibrio, por decirlo así, es la tendencia, ¿no? Muy bien. Luego, número 2. Estamos hablando ahora de el transporte pasivo, o también conocido como difusión facilitada. En este caso se le dice también difusión facilitada porque necesita de repente de la ayuda. En este caso puede ser la ayuda de canales proteicos, por ejemplo, ¿no? Canales proteicos que sirvan como poros, ¿no? Como canales que le permitan el paso, muy bien, a estas moléculas que necesitan ser transportadas. Nuevamente, en el transporte pasivo o difusión facilitada, al igual que la difusión y la ósmosis, se da también a favor de la gradiente. Muy bien, esto también se da, vamos a poner acá, a favor de la gradiente. Vamos a poner un poquito más chiquito porque si no, no alcanza. A favor de la gradiente. Esto es sin gasto de energía. Y ya sabes que implica siempre de una zona de mayor a una zona de menor concentración. Muy bien. Entonces, esto era la difusión facilitada o transporte pasivo. Y ahora, número 3 es el transporte activo. El transporte activo, te cuento, se da en contra de la gradiente. ¿Ya? Entonces, el transporte activo, vamos a poner acá, el transporte activo se da en contra de la gradiente. Entonces tú por defecto me dices, profesora, en contra de la gradiente sería de una zona de menor a una zona de mayor concentración.
Y por lo tanto, si se da en contra de la gradiente, acá sí hay gasto de energía. Como lo que estás viendo a continuación, ¿no? Por ejemplo, con el sodio, ¿no? El sodio, estás yendo de una zona de menor, acá hay mayor, ¿no? Entonces está yendo de una zona de menor a una zona de mayor concentración. Muy bien. Entonces acá esto implica el uso de energía, el uso de ATP. Muy bien. Por otro lado, estamos viendo que el potasio, acá hay menor, acá hay mayor concentración de potasio. ¿Y cómo está yendo esta molécula? Está yendo de una zona de menor a una zona de mayor, ¿no? Entonces igual hay gasto de energía. Muy bien. Entonces, ese es el transporte activo que se da en contra de la gradiente y por lo tanto hay gasto de energía. Muy bien, chicos, por favor, aprovecha, haz captura de esta información que te acabo de colocar porque una vez que cierro mi herramienta de dibujo desaparece todos estos garabatos, chicos. Aprovecha, me indicas dedito hacia arriba cuando acabes para pasar a la siguiente. Muy bien, chicos. Otra estructura viene a ser la pared celular. Muy bien. La pared celular es una estructura exclusiva entre la célula animal y vegetal. Es la célula vegetal la que cuenta pared celular. La animal no cuenta. Muy bien. Y una pared celular, y te hago una pregunta. ¿Por qué crees que la célula vegetal sí tiene pared celular y no la animal? ¿Hay alguna razón por la cual los vegetales sí tengan pared celular y los animales no? Las células animales. Por ahí Sergio dice por la clorofila. ¿Qué otra idea tienen? ¿Por qué crees que hay pared celular? Profesora, si tiene pared, no tiene membrana. No, sí tiene membrana. Sino que adicional a la membrana, externamente hay una pared. Membrana hay, como estamos viendo en la imagen. Hay membrana. Ahí está la membrana. Y adicionalmente estamos viendo la presencia de una pared. Hay una pared adicional, ¿no? Entonces, ¿por qué crees que hay una pared? Profesora, para darle mejor forma a la célula. No necesariamente. No necesariamente. Sí es una estructura, pero no es esa realmente la razón por la cual hay una pared. Profesora, tiene que ver con, no sé, con protección, tal vez, pero esa no es la principal razón. La principal razón es la presencia de esta organela que te voy a pintar. Esta de acá. ¿Qué tiene que ver la vacuola, profesora? Chicos, ¿por qué la importancia de la vacuola? ¿Qué hace esta organela? Se encarga de almacenar ¿qué? ¿Qué almacena la vacuola? Principalmente almacena agua, ¿verdad?
Entonces, al almacenar agua, esta vacuola puede crecer, crecer, crecer y de alguna manera arrincona, ¿no? Arrincona a las demás organelas, ¿no? Entonces, si esta vacuola sigue creciendo, obviamente, pues haría que la membrana plasmática se rompa y por ende la célula se lise, todo el contenido se vierta, ¿no? En el exterior. Pero esto no sucede. La vacuola puede seguir creciendo, ¿no? Abarcar la mayor parte de la célula y la célula nunca se rompería. Esto es por la acción que ejerce justamente la pared. Puede soportar las presiones hidrostáticas ejercidas por el agua que se encuentra en la vacuola. Muy bien. Por esta razón es que la pared celular existe para poder soportar las presiones hidrostáticas, ¿no? Que ejerce la vacuola. Muy bien. También tiene una finalidad de protección, claro, para evitar que ingrese algún patógeno, salvo que si hay alguna rotura, por decir una fisura en la pared, podrían ingresar los patógenos. Pero básicamente la principal función es la que te comentaba, soportar las presiones hidrostáticas. Muy bien, eso es en cuanto a la función de la pared celular. Entonces vamos a poner por aquí, por un lado, vamos a hablar en cuanto a la composición, a la estructura. Y por otro lado, vamos a hablar de la función, que es justamente, bueno, la función principal es la de soportar las presiones, la presión hidrostática, ¿no? Hidrostática que ejerce la vacuola, ¿no? Y luego la composición es que, ¿qué cosa podemos encontrar en la pared celular? Es la celulosa, podemos encontrar también hemicelulosa y vamos a encontrar pectina. Muy bien. En el caso de que se trata de células muertas, ¿no? Vamos a poner acá y vamos a encontrar en células muertas, vamos a encontrar lignina y suberina en células muertas. Muy bien. Listo, chicos. Por favor, hacemos captura de esta información. Profesora, ¿y dónde encontramos células vegetales muertas? Fácil, en el tronco de los árboles. Estamos hablando de los grandes árboles. El tronco externamente no parece seco. Ya, ahí encontramos células vegetales muertas. Muy bien. Listo, chicos. Captura, por favor. Dedito hacia arriba cuando acaben. Muy bien, vamos a hablar ahora del citoplasma. Recuerda que la sustancia líquida que forma el medio intracelular recibe el nombre de citosol. E internamente vamos a encontrar al citoesqueleto. A ver, ¿qué podemos decir del citoesqueleto? El citoesqueleto viene a ser justamente un sistema tridimensional de fibras en los cuales forman como un esqueleto celular, ¿no? Es una red de proteínas en el citoplasma de las células y va a dar pues un tipo de soporte estructural, dando la forma, organizando las organelas, participando en el movimiento de la célula, entre otros, ¿no? Pero es preciso mencionarte que son tres tipos de fibras que estarían involucradas o formando parte
de este citoesqueleto o esqueleto celular. Estos tres filamentos son, anota, son los microtúbulos, que los tenemos por aquí, son los filamentos intermedios y los microfilamentos, ¿no? Entonces, obviamente, de estos tres, los más delgaditos en diámetro son los microfilamentos, un diámetro aproximado de 7 nanómetros. Y el más grueso, que puede llegar inclusive hasta 25 nanómetros, vienen a ser los microtúbulos. Por esta razón que el filamento que va a estar pues intermedio entre el diámetro del microfilamento y el microtúbulo, por eso que su nombre, filamento intermedio, porque el diámetro está rondando entre 8 a 10 nanómetros. Muy bien, entonces eso es en cuanto a estos tres tipos de filamentos. Ahora, la función que tiene cada uno de ellos es que, por ejemplo, los filamentos o los microfilamentos de actina, por ejemplo, que van a ser los filamentos más finos, van a ser importantes, por ejemplo, en la contracción muscular o dar forma a la célula, ¿no? O importante también en otros eventos que implique, dado su composición de actina. Por otro lado, los más gruesos, que son justamente los microtúbulos, son más gruesos y rígidos, ellos van a estar implicados en la formación del uso mitótico durante la división celular, importante también para el transporte intracelular y además forma parte de estructuras como cilios y flagelos. Finalmente, los filamentos intermedios van a dar soporte estructural, resistencia al estrés mecánicos. Por eso que es importante para la integridad de la célula, para el mantenimiento de la forma. Por ejemplo, un ejemplo está ahí la queratina, ¿no? Entonces, estos son importantes, como te decía, el citoesqueleto es importante porque le va a dar una organización a las estructuras, ¿no? A los orgánulos, por ejemplo, o cualquier sustancia que se encuentre en el citosol, ¿no? Es importante para que pueda llevar a cabo muchas funciones celulares. ¿Listo? Muy bien, chicos. Entonces anotamos, por favor. Recuerda que en tu material vamos a encontrar justamente la representación de estos tres filamentos. Muy bien. Y anota, por favor, lo que te acabo de mencionar con respecto a la función que tiene básicamente cada uno de ellos. Muy bien. Entonces, por favor, hacemos captura y continuamos con la siguiente estructura. Muy bien, paso a la siguiente diapositiva entonces. Entonces, estamos con los centriolos. Los centriolos van a ser orgánulos, como te das cuenta, cilíndricos, presentes en células animales. Estos van a estar conformados por los microtúbulos que acabamos de mencionar hace un rato, ¿no? Que forman parte del citoesqueleto. Y su función principal es justamente relacionado a la creación del uso mitótico durante la división celular. Y justamente también tiene que ver con la formación de cilios, de flagelos, entre otros, ¿no? Como te das cuenta, tienen forma de cilindro, compuestos principalmente por una proteína llamada tubulina. Vamos a ver que sus paredes van a estar formadas por
tripletes de microtúbulos, como 9 tripletes, que van a estar dispuestos de manera, pues, longitudinal, como estamos viendo a continuación en la imagen, y se encuentran dentro del centrosoma, que es una estructura con 2 centriolos, como estamos viendo también en la imagen, que están posicionados de manera perpendicular, como lo vemos en la imagen, ¿no? Entonces, como te dije, son cruciales para formar el uso mitótico durante la mitosis o división celular. Y como también te has mencionado, ayuda a organizar la red de microtúbulos que da la estructura y forma a la célula, entre otras funciones. Muy bien, chicos, hacemos captura, por favor. Muy bien, pasamos a la siguiente. Tenemos ahora a los ribosomas. Recuerda que los ribosomas no son organelas. Podemos considerar a los ribosomas como complejos supramoleculares porque es el resultado de la interacción de ARN y proteínas. La función del ribosoma es la de sintetizar proteínas. ¿Ya? Entonces es preciso, te lo voy a anotar para que no te olvides, ¿ok? Lo voy a anotar, pero chicos, siempre acostúmbrate a escribir lo que te menciona. Entonces, es un complejo supramolecular. No es organela, es un complejo supramolecular. Y su función es la de la síntesis de proteínas. Muy bien. Ahora, los ribosomas están presentes tanto en las bacterias como también está presente en la célula eucariota. Claro, obviamente los ribosomas que están presentes en una célula eucariota son mucho más grandes, de mayor tamaño, obviamente, comparado con un ribosoma de una bacteria. Los ribosomas van a estar conformados por dos subunidades, una subunidad mayor y una subunidad menor, ¿no? Entonces, como te das cuenta, estos se van a acoplar, ¿no? Estos se acoplan, se unen muy bien para poder estar pues viables, listos para que se dé justamente la síntesis de proteínas, ¿no? Tomando justamente el ARN mensajero que tiene el mensaje, entre comillas, se va a poder codificar la cadena de aminoácidos y por ende la proteína. Muy bien, entonces eso es en cuanto a los ribosomas. Hacemos captura, por favor. Nos vamos a la siguiente, entonces. Ahora tenemos el retículo endoplasmático y el aparato de Golgi. Muy bien. El retículo endoplasmático viene a ser una estructura que, si te das cuenta en la imagen, justamente se proyecta del núcleo, ¿no? Pero también te das cuenta que este retículo endoplasmático, como toda red, en este caso, es una red de membranas, ¿no? En el cual, como observas, la que está inmediatamente cerca del núcleo tiene cierta rugosidad, ¿no? Esto es porque tiene acoplado o adherido ribosomas y por ende se llama retículo endoplasmático rugoso. Muy bien, acá lo tienes, ¿no? En cambio, el que está desprovisto de ribosomas se le llama liso. Muy bien. Entonces, el rugoso, como tiene adherido ribosomas, está involucrado o relacionado con la síntesis de proteínas.
Muy bien. Está relacionado con la síntesis de proteínas. Y el liso, como no tiene ribosomas, está relacionado con la síntesis de lípidos, está relacionado también con la detoxificación celular, entre otros eventos, pero estos son los más conocidos, ¿no? Eso es en cuanto al retículo endoplasmático liso, ¿no? ¿Listo? Entonces, recuerda que no tiene ribosomas acoplados. Y sus funciones principales es la de sintetizar lípidos y la de detoxificar a la célula. Por otro lado, el aparato de Golgi es otra estructura, ¿no?, importante de una célula eucariota. Es un orgánulo presente en este tipo de célula que va a procesar, modificar, empaquetar proteínas y lípidos para luego transportarlos, sea dentro o fuera de la célula, ¿no? Entonces, este recibe moléculas del retículo endoplasmático, la modifica y la clasifica para poderlo enviar a diferentes destinos. Como por ejemplo, lo puede enviar al lisosoma, o lo puede enviar a la membrana plasmática. Y el aparato de Golgi está conformado por una pila de sacos aplanados, llamados cisternas, ¿no? Y cada pila es llamada el dictiosoma. Muy bien, entonces esto es con respecto al aparato de Golgi. Por eso que la función principal de Golgi es la de secreción celular, no te olvides. La principal función de Golgi es la de secreción celular. Vamos a poner acá secreción celular. Muy bien. Hacemos captura, por favor. Muy bien, vamos a ver a otras organelas, como son los lisosomas. Los lisosomas son organelas importantes porque se van a encargar de algo que se llama digestión intracelular. Digestión intracelular. Muy bien. Quiere decir que estas organelas tienen la capacidad que por endocitosis captar, por ejemplo, se le puede decir estructuras extrañas o externas, como puede ser de repente una bacteria, como también puede captar estructuras internas, como por ejemplo alguna organela defectuosa o envejecida. Entonces, sea el cual el caso, sea en ambos, termina por digerirlo o degradarlo. En el supuesto caso que sea, por ejemplo, una bacteria, la engloba y forma un fagosoma. Este fagosoma luego se fusiona, ¿no? Eh, ¿No? Con este lisosoma, y cuando se fusiona es que forma el lisosoma secundario, ¿no? Porque recuerda que el lisosoma primario es el que directamente se forma de Golgi por secreción, y cuando este lisosoma primario se fusiona con el fagosoma, es que forma el lisosoma secundario. Como el lisosoma contiene, ¿no?, un compendio, por decir, un repertorio de enzimas, las enzimas hidrolíticas contenidas en el lisosoma terminan por degradar, por ejemplo, a una bacteria o cualquier partícula que haya sido fagocitada. Muy bien. Entonces, hay dos vías: liberar
el contenido o el resultado de la degradación afuera de la célula o que quede dentro de la célula como cuerpos residuales. Entonces, este es en el caso se haya captado una bacteria o cualquier partícula extraña. Pero si es una organela envejecida, dañada o que está defectuosa, entonces este proceso de fagocitar o de repente degradar organelas propias, esto se llama autofagia. Entonces, la autofagia es el mecanismo por el cual se degradan organelas propias de la célula. Muy bien. En ambos casos, dado que los lisosomas cuentan con enzimas hidrolíticas, se va a poder degradar, digerir. Por eso que el lisosoma se dice que está involucrado con la digestión intracelular. Muy bien. Ahora nos vamos con los peroxisomas. Los peroxisomas son organelas rodeados también de membrana que contienen también enzimas, pero las enzimas aquí se llaman oxidasas. Estas se van a encargar, por ejemplo, de la descomposición de ácidos grasos, de la desintoxicación de sustancias tóxicas como alcohol, ácido úrico, entre otros. Por ejemplo, naturalmente las células pueden producir peróxido de hidrógeno o también llamado pues agua oxigenada. Entonces, esto es un subproducto tóxico de algunas reacciones metabólicas propios de la célula. Entonces, es necesario degradar esta sustancia tóxica en moléculas o sustancias inocuas. O sea, el peróxido de hidrógeno, su fórmula es H2O2, se tiene que degradar en agua y oxígeno. Y esto es gracias a una enzima llamada catalasa. La catalasa permite justamente descomponer en estas sustancias inocuas que no hacen daño, ¿no? Dado que el peróxido de hidrógeno sí es bastante tóxico para la célula. Muy bien. Y finalmente las vacuolas. Recuerda que su principal función es la de almacenamiento, ¿no? Es un almacén que puede ser almacenamiento de sustancias nutritivas, ¿no? Y de agua principalmente. Como te dije hace un momento, la vacuola puede almacenar agua, crecer y crecer y poner contra la pared, por decirlo así, a las demás organelas. Muy bien. Otra cosa es mencionarte que la membrana de la vacuola se llama tonoplasto. Por si acaso, antes que me olvide, es un dato importante. Muy bien, chicos, por favor, hacemos captura. Me avisas cuando terminas de hacer la captura para pasar a la siguiente diapositiva. Muy bien. Ahora vamos a hablar de los plastidios. Los plastidios son organelas exclusivas de las células vegetales. Muy bien. Podemos encontrar diferentes tipos de plastidios, como son, por ejemplo, los cloroplastos, los cromoplastos y los leucoplastos. Acuérdate que los cloroplastos son aquellos plastidios implicados en el proceso de fotosíntesis. Muy bien.
Luego tenemos los cromoplastos, que son plastidios que dan color a estructuras vegetales, ¿no? Pueden ser, dan color al fruto, dan color a flores, entre otros, ¿no? A cualquier estructura vegetal pueden dar color debido a la presencia de pigmentos. Y los leucoplastos son plastidios que se encargan del almacenamiento, ¿no? Almacenamiento o reserva de sustancias. Muy bien, entonces esa es la función de cada uno de ellos. Entonces comenzamos con los cloroplastos, que están justamente relacionados con la fotosíntesis, debido a que el cloroplasto presenta un pigmento que le da el color verde característico y este pigmento se llama clorofila. Entonces la clorofila es el que le da el color verde y por esta razón es que está involucrado con el proceso de fotosíntesis. Recuerda que el cloroplasto es una organela que tiene doble membrana, no te olvides, ¿ah? Es un dato importante que no debes olvidar. Tiene una membrana interna y una membrana externa, o sea, tiene doble membrana. No solo eso. También el cloroplasto, como cualquier plastidio, presenta su propio ADN. Entonces recuerda, tiene doble membrana, tiene su propio ADN y por eso decimos que esta organela, junto a las mitocondrias, son las organelas que tienen su propia autonomía, ya que presentan su propio genoma. Muy bien. Asimismo, cuentan con ribosomas, y encontramos estos repliegues de la membrana interna, estos repliegues, ¿no? Que en conjunto, cada paquetito recibe el nombre de grana. Todo este paquete es la grana. Pero cada saquito que estamos viendo a continuación, cada saquito por acá, estos saquitos, este saquito recibe el nombre de tilacoide. Y es en la membrana del tilacoide donde vamos a encontrar al pigmento llamado clorofila. Entonces vamos a poner que en la membrana del tilacoide, en la membrana del tilacoide, en la membrana del tilacoide se encuentra la clorofila. Muy bien. Entonces, chicos, hasta aquí. ¿Tenemos alguna duda o consulta? Por favor, hacemos captura. Muy bien, entonces como te había comentado, existen tres tipos de plastidios, ¿no? Los cuales van a derivar de un proplastidio. Estos eran justamente el cloroplasto, el cromoplasto es el que le daba color, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos ejemplos de cromoplastos. Estamos viendo que estos plastidios tienen pigmentos, ¿no? Por ejemplo, acá estamos viendo estos cromoplastos que tienen el pigmento rojo. Este pigmento rojo se llama licopeno. Vamos a poner acá. En los cromoplastos, vamos a encontrar pigmentos, como por ejemplo el licopeno, que le da el color rojo. Tenemos el caroteno, la xantófila,
Muy bien. Y luego tenemos los leucoplastos. Leucoplastos que se encargan de la reserva, del almacenamiento, que yo te había mencionado, y hay varios tipos. Por ejemplo, los proteinoplastos, como su nombre lo indica, almacenan proteínas. Luego tenemos los amiloplastos, que almacenan almidón. Y luego tenemos el ayoplastos y los oleo- oleoplastos, oleoplastos que almacenan lo que viene a ser lípidos. Muy bien. Entonces, estos son leucoplastos. Voy a ponerlo con otro color para que veas de que se trata de tipos, ¿no? Igual los cromoplastos, tenemos los diferentes pigmentos que pueden contener estos cromoplastos. Por ejemplo, aquí estamos viendo un ejemplo de este cromoplasto que tiene licopeno, ¿no? Listo, chicos. Hacemos captura, por favor. ¿Tenemos alguna duda o consulta? Recuerda que puedes colocar tus dudas, disculpen, tus dudas o consultas o levantar la manito. Por ejemplo, en este momento, si tenemos alguna duda o consulta sobre algún punto, me comentan. ¿Listo? Anotamos, por favor. Muy bien. Y ya para ir terminando, tenemos ahora las mitocondrias, ¿no? La mitocondrias es otra organela que tiene doble membrana, no te olvides, tiene doble membrana, vamos a anotarlo para que no te olvides, ¿ah? Tiene doble membrana y tiene su propio ADN. Vamos a poner acá, junto a los plastidios, es una organela que tiene doble membrana y su propio ADN, ¿ya? Además, cuenta con ribosomas. Recuerda que la membrana interna recibe también el nombre de cresta mitocondrial. Muy bien. Listo. Entonces, la función de las mitocondrias es la respiración celular. Respiración celular. Finalmente, los glioxisomas van a ser como un tipo de peroxisomas más especializados presentes en las plantas. Muy bien. Y que van a estar encargados en el catabolismo de ¿qué? De triacilglicéridos y el anabolismo. Recuerda que cata es degradar. Catabolismo implica degradación. Y anabolismo, ana, significa formación. En este caso, formación de carbohidratos en las semillas. Muy bien, está relacionado entonces con la germinación y que estaría interactuando con las mitocondrias.
Listo, chicos, por favor, anotamos esta información, hacemos captura. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Me comentan? Miss, ¿qué dijo sobre el anabolismo? ¿Puede volver a repetir, por favor? Sí, esta información, ¿se acuerdan cuando hablamos en la primera clase? Hablamos del metabolismo y el metabolismo puede ser de dos tipos: catabolismo, que implica degradación, y anabolismo, que significa formación. Muy bien. Muy bien. Y terminamos esta parte de célula, o mejor dicho, de las estructuras de una célula eucariota con esta estructura representativa de la célula eucariota, que es el núcleo, que es justamente el centro de control celular. Este núcleo está conformado por una envoltura, o sea, hay una estructura también de doble membrana, una membrana externa, una membrana interna, hay un espacio entre membranas llamado espacio perinuclear, y recuerda que la membrana tiene poros. Entonces, estos poros le permite que haya selectividad, ¿no? Y que hay una selectividad en el paso justamente de moléculas al interior o al exterior del núcleo, ¿no? Luego, sabemos que dentro del núcleo vamos a encontrar al material genético, el ADN, pero recordar que el ADN no se encuentra compactado en forma de cromosoma, por si acaso. El ADN se encuentra relajado, ¿no? Formando justamente filamentos largos, ¿no? Pero va a haber zonas de condensación temprana, llamadas zonas de heterocromatina. Entonces, donde vemos ciertas zonas de condensación temprana es la heterocromatina, y la eucromatina es cuando está descondensada. Entonces, vamos a poner acá, es cuando hay ciertas zonas de condensación temprana. Muy bien. Entonces, acá es fibras largas, fibras largas y descondensadas. Muy bien, entonces esto es cuando el núcleo, en núcleo, en interfase. ¿Qué significa cuando no está en mitosis? Cuando no está en mitosis, hablamos de estado de la cromatina, heterocromatina y eucromatina, ¿no? Que son los estados de la cromatina, ¿no? Estados de la cromatina. Son la heterocromatina y la eucromatina. Muy bien. Listo, chicos. Entonces, esto es en cuanto eh, al núcleo. Y para terminar, el nucleolo, ¿no?
El nucleolo viene a ser justamente una estructura dentro del núcleo donde se elaboran los ribosomas, ¿no? Estos son justamente, eso es una estructura esférica que se encuentra dentro del núcleo de una célula eucariota, ¿no? Ahí donde se produce y se ensamblan los ribosomas de una célula. Muy bien. Listo, chicos. Hacemos captura, por favor, y pasamos a la siguiente diapositiva. Para terminar, ¿hay diferencias entre una célula vegetal y una célula animal? A ver, ¿cuáles diferencias? Por ejemplo, una célula animal no tiene pared, en cambio la célula vegetal sí tenía una pared celular muy externa o diferente a la membrana plasmática. Una célula animal no tenía cloroplastos, la célula vegetal sí tiene cloroplastos, que tiene clorofila. La animal, si tiene vacuolas, tendrá vacuolas bastante pequeñitas, en cambio la vegetal sí puede tener vacuolas muy grandes para almacenar agua. Una célula animal no tiene gránulos de almidón, porque recuerda que el almidón es un polisacárido vegetal, pero sí puede tener el glucógeno, que es un polisacárido presente en los animales. Y en los vegetales frecuentemente sí podemos encontrar gránulos de almidón. Muy bien. En ambos casos es que hay la presencia de membrana, la cual va a rodear a la célula. Ambos poseen citoplasma, ambos tienen núcleo y ambos tienen mitocondrias, ¿no? Esas son las diferencias y semejanzas más resaltantes. Muy bien, chicos, esta información lo tienes en tu material, en tu separata. Muy bien. Ahora, este es el último punto de la clase del día de hoy. El flujo de la información genética. Muy bien, ¿te acuerdas del dogma de la biología molecular? Donde te dice que una molécula de ADN puede generar copias de sí misma a través de un proceso llamado replicación. Luego, tomando como molde una hebra o una cadena del ADN, se puede hacer la síntesis, ¿no? De la molécula del ARN por un proceso llamado transcripción. Y finalmente, tomando el ARN mensajero con los ribosomas, se puede dar la síntesis de una cadena proteica a través de un proceso llamado traducción. Muy bien, esto es lo que se llama el flujo de la información genética. Y vamos a ver otra imagen en la siguiente diapositiva. Esta información la tienes en tu material. Muy bien, entonces es lo mismo que te he explicado previamente con ayuda de estas imágenes. Nuevamente, mencionar que la molécula del ADN puede generar muchas copias de sí mismo a través de la replicación. Tomando como referencia una hebra, una cadena, se puede dar la transcripción y generar la molécula del ARN mensajero. Recuerda que este evento ocurre al interior del núcleo. Muy bien. Pero fuera del núcleo, ¿no? Fuera del núcleo, en el citoplasma, ya que en el citoplasma se encuentran los ribosomas maduros, es que se va a dar la síntesis de proteínas a través de un evento llamado traducción. Muy bien, y para ello, ¿qué se necesita para la traducción? Se necesita ARN mensajero y se necesita ribosomas.
Hacemos captura de ser necesario, chicos, y pasamos a la siguiente diapositiva. Vamos a hablar a continuación de cada uno de estos eventos: replicación, transcripción y traducción. Nada más para acotar, chicos, suele pasar en algunos casos, como ciertos virus que tienen ARN, pueden estos transformar, entre comillas, su ARN en un ADN, en un pseudo ADN. Entonces, este proceso inverso se llama retrotranscripción. Nada más quería agregar eso. ¿Listo, chicos? Muy bien. Vamos a comenzar con la replicación del ADN. A ver, dame un minuto, quiero ver la siguiente. No, esa es transcripción, ya. En la replicación, decimos que en este evento se tiene que aperturar o abrir la cadena, ¿no? La doble cadena, para que pueda darse la síntesis de una nueva hebra. Entonces, para que se pueda abrir esta doble cadena que te estoy señalando a continuación, para que pueda aperturarse esta doble cadena, tiene que primero desenrollarse, y esto es gracias a la topoisomerasa. Una vez que se desenrolla, ¿te acuerdas que te había mencionado que aquí había enlaces llamadas puentes de hidrógeno? Entonces hay que romper los puentes de hidrógeno. Y de eso se encarga la helicasa, la que rompe los puentes de hidrógeno y hace que finalmente se separe esta cadena de esta otra, totalmente separada. Ya no hay nada que lo una, porque se han roto los puentes de hidrógeno. Y las bases nitrogenadas están expuestas, disponibles, para que vengan otros nucleótidos y sean colocados secuencialmente. Es así que viene la polimerasa. Muy bien, viene la polimerasa y se va a encargar justamente de agregar los nuevos nucleótidos. Pero te cuento que la polimerasa trabaja siempre en la dirección de 5 a 3'. Muy bien. Quiere decir que si la hebra original que te estoy marcando ahorita en rojo, no sé si la ves, está en rojo, esta hebra acá es 3', significa que la nueva hebra que te voy a pintar ahorita de color azul, esta nueva hebra que se está sintetizando, esta comienza de 5, ya que recuerda que son antiparalelas, si acá es 3, necesariamente acá es 5. Entonces comienza de 5 a 3, porque esa es la dirección que toma la adenilipolimerasa. Siempre avanza en un sentido de 5 a 3. Muy bien. Entonces, si seguimos esto, recuerda que esta cadena que te estoy marcando en rojo es la hebra original, la de rojo, ¿no? Que te estoy marcando yo de rojo, ¿no? Y acá terminó en 5. Quiere decir que la nueva cadena sería de 3. Pero recuerda que 3' no es punto de inicio de la polimerasa, sino el extremo 5. Entonces se entiende que la polimerasa, para este caso de aquí, no puede comenzar, no puede sintetizar desde el final, sino tiene que irse más arribita. Entonces lo que hace es buscar el extremo 3' y ahí recién comenzar a agregar nuevas bases, ¿no? Entonces comienza del 5 y termina hasta acá, ¿no? A medida que se va abriendo, sigue agregando de 5 a 3, de 5 a 3, y se van creando unos segmentos. Entonces, estos segmentos que te estoy marcando aquí, estos pedacitos, estos segmentos, se llaman fragmentos. Esos son los fragmentos de Okazaki. Y solamente estos fragmentos ocurren cuando
la cadena es la cadena retrasada, más no la cadena adelantada, porque en la cadena adelantada la síntesis es de manera continua. No hay quien le pare, ¿no? Pero en la cadena retrasada, que es la otra, la síntesis se da de esta manera, por fragmentos, ya que el sentido es de 5 a 3'. El sentido de la síntesis de la polimerasa, que es la que agrega nuevos nucleótidos y forma las nuevas cadenas. En conclusión, chicos, decimos que si representamos a la doble cadena de manera longitudinal, recuerda que la de color azul es la antigua. Perdón, al revés, ¿no? La roja era la antigua que te dije, ¿no? La roja esta, ¿no? La roja, ¿no? La roja es la antigua. Y la nueva es azul. También sucede con la otra. Pero en ese caso se forman fragmentitos, ¿no? Pero no hay problema porque esos fragmentitos luego con ayuda de otras enzimas se pegan, ¿no? Se unen y listo, no pasó nada. Entonces ahí papel tiene la ligasa, por ejemplo, ¿no? Entonces, si te das cuenta, se han formado dos nuevas cadenas. Dos nuevas moléculas, una y dos moléculas de ADN. Y esta es la replicación. La replicación genera dos nuevas moléculas de ADN. Pero te das cuenta que se mantiene una hebra original, que es de color rojo, y la azulita, que es la de nueva síntesis. Por eso decimos que la replicación va a ser, la replicación es semiconservativa, porque mantiene una de las hebras, ¿no? Una hebra antigua y una hebra nueva. Muy bien. Hacemos captura, por favor, chicos. Me apuro porque ya me queda poco tiempo. ¿Listo? Siguiente, chicos. Hacemos captura, por favor. Y paso a la siguiente. Muy bien. Entonces, lo siguiente que viene es la transcripción. La transcripción toma como molde una hebra del ADN y se va sintetizando la nueva cadena del ARN. Para esto tenemos a la ARN polimerasa. La ARN polimerasa es la que se encarga de agregar los nuevos nucleótidos. Pero recuerda, aquí para formar el ARN, ¿te acuerdas? No tenía timina, sino en lugar de timina, recuerda que en lugar de timina se coloca uracilo. En lugar de timina se coloca uracilo. Muy bien, por eso que la cadena del ARN tiene uracilo, no tiene timina. No te olvides. Y eso se encarga la ARN polimerasa. Muy bien, de sintetizar una cadena de ARN mensajero. Muy bien. Esta transcripción, como te dije, ocurre en el núcleo. Y luego, ¿no? Este ARN mensajero es el que se va a sintetizar, o mejor dicho, se va a necesitar para generar la secuencia de aminoácidos en el siguiente evento llamado traducción. A ver, chicos, captura, por favor. Muy bien. Entonces, el siguiente evento no solamente necesita el ARN mensajero, también necesita al ribosoma. Muy bien, acá tenemos al ARN mensajero. Listo, lo tenemos por acá. Este ARN mensajero tiene el mensaje que se va a codificar. Muy bien, recuerda que aquí es lo que vamos a encontrar estos tripletes llamados codones. Cada triplete corresponde a un aminoácido
Y cuando se unen esos aminoácidos es que forman las proteínas. Muy bien. Por ejemplo, el aminoácido, mejor dicho, el codón de inicio es el AUG, que corresponde al aminoácido llamado metionina. Acá tenemos el AUG, que corresponde al aminoácido metionina. Muy bien, entonces luego seguimos con el siguiente codón, el AUC. El AUC, acá está A, U y C. ¿Dónde está el C? Acá está C. Entonces corresponde a UC, ¿no? Corresponde a la leucina, isoleucina, ¿no? Entonces, esto es el AUC. Luego tenemos el UCG, ¿no? El UCG, ¿no? UCG, LU, C, G. GGG, acá está el G, ¿no? UCG, serina, ¿no? Y acá está la serina. Y así sucesivamente. Y así se va leyendo la secuencia del ARN mensajero con ayuda del ribosoma. Tú dirás, profesora, ¿y la síntesis de proteínas se irá, tendrá algún momento un pare? Claro que sí. Cuando en la secuencia aparezca un codón stop, que puede ser el UAA, el UAG o el UGA. En este caso es el UAA. Indica stop, pare, se acabó la síntesis de proteína. Así como hay codón de inicio, hay codones stop. Y esto es lo que sí te tienes que aprender de memoria. Los codones inicio o el codón inicio, porque es uno, y los codones stop. Esto sí, fijo, tienes que saberlo de memoria. Muy bien, chicos, captura por favor. Y ya estamos acabando para poder entrar a la separata rápidamente. Hacemos captura. Finalmente, hay que tener claro que esta tabla o este cuadro del código genético viene a ser justamente un cuadro donde te representa las diferentes posibilidades que pueden tener justamente, o no, las diferentes combinaciones, ¿no? En este caso, de tripletes que podrían dar, o codones que podrían dar los aminoácidos, ¿no? Como te decía, cada vocablo consta de un triplete de bases llamado codón. De los 64 codones, recuerda que 3 no codifican aminoácido, que son los codones stop, que no codifican nada. El codón de inicio es el AUG, que corresponde a la metionina. Recuerda que el código genético es universal, no hay comas, es degenerado. Quiere decir que varios codones pueden dar el mismo aminoácido, como te das cuenta. O sea, varios codones pueden dar, por ejemplo, en este caso, la prolina, ¿no? Varios pueden dar a la prolina, o varios pueden dar, no sé, la alanina o la trionina, ¿no? Entonces, por eso decimos que es degenerado. Muy bien, chicos. Listo. Entonces, recuerda que esto corresponde a la traducción. Recuerda que el ARN mensajero contiene justamente este triplete llamado codón. Muy bien. Listo. Hacemos captura, por favor. Muy bien, chicos. Este es el material que ustedes cuentan. Es el material que tienen que estar siempre repasando, complementando. Igual siempre yo manejo, utilizo este material para poder complementar la clase. Muy bien, acá la misma información que tienes aquí lo tenías en el PPT, ¿no? Pero siempre es bueno repasar, chicos, todo material que se te da. Bueno, entonces hay que repasar. Es más, acá hay un cuadrito, lo estoy buscando en este momento.
Hay un cuadrito por acá. Acá está. Este cuadrito, repásalo bien. Ya, ese es un cuadro resumen acerca de las diferentes estructuras y función, ¿no? Dentro de una célula eucariota, ¿no? De las diferentes organelas. ¿Listo? Muy bien. Vamos a continuación al desarrollo de la separata, de las preguntas, de las 15 preguntas que se te ha proporcionado aquí. Muy bien, así que intentemos desarrollarlo rápidamente, chicos. Igual queda muy pocos minutos, pero vamos con la primera pregunta. ¿Has intentado desarrollarlo? ¿Qué clave sería para la primera pregunta? Te dice, ¿no? Un científico observa una muestra de tejido al microscopio y distingue una célula que tiene una estructura casi esférica en el centro que contiene material genético. Al analizar la célula en detalle, descubre que también tiene otros compartimentos, como mitocondrias. ¿Qué tipo de célula ha observado el científico? ¿Qué características es clave para su clasificación? Entonces, ¿cuál sería la clave? ¿Será procariota? ¿Será una eucariota, una bacteria, una célula animal? ¿Será un virus? Entonces, ¿cuál sería la clave, chicos? Descartas procariota porque no es una bacteria. Menciona que tiene núcleo. Entonces, descartas procariota, descartas bacteria, descartas virus. Te queda la B y la D. Pero en la D te dice que es una célula animal porque todas las células con orgánulos son animales y no es así. ¿Ya? Entonces ya te expliqué qué células, las eucariotas, y pueden ser las vegetales, pueden ser las animales, pueden ser de hongos, entonces no. Entonces, la clave de la 1 está en la B de bueno, ¿ya? 1B de bueno. Muy bien, chicos. Muy bien, perfecto. Han acertado con la pregunta número 2. Te dice acá, la glándula pancreática tiene varias funciones, entre ellas producir, secretar insulina, una proteína. Para que esta proteína sea funcional y llegue a su destino, debe ser sintetizada, modificada, empaquetada. ¿Qué orgánulos trabajan de forma coordinada para llevar a cabo estas tres funciones respectivamente? O sea, sintetizar, modificar, empaquetar. ¿Quién se encarga? Muy bien, entonces, ¿cuál sería? Primero, recuerda que estaba el que sintetizaba la proteína, que era el retículo endoplasmático, ¿cuál? ¿Rugoso o liso? El rugoso. Y una vez que son sintetizados, estas proteínas viajan a Golgi. Ahí Golgi modifica, clasifica y empaqueta para que luego sean secretados. Entonces, es competencia entonces del retículo rugoso y Golgi. Por lo tanto, la clave estaría en la D de dado. 2D de dado. Muy bien, vamos con la pregunta número 3. Te dice a continuación, ¿no? Una célula, te dice acá, está a punto de dividirse por mitosis para generar dos células hijas. Antes de que esto ocurra, es fundamental que cada célula hija reciba una copia completa e idéntica del material genético de la célula madre. ¿Qué proceso se encarga de lograr este objetivo? ¿Cuál es su principal característica? O sea, será la replicación, la traducción, la transcripción. ¿Cuál sería, no? ¿Cuál es la que genera dos copias de ADN? Es la replicación, ¿no? Que justamente va a generar dos copias de ADN idénticas. Muy bien, a la molécula original, claro, ¿no? Entonces, esto es indispensable, generar las dos copias antes de que la célula divida por mitosis. Por lo tanto, la clave de la 3 está en la C de casa. 3C de casa. Muy bien, vamos con la cuarta pregunta. La cuarta pregunta te dice, en el interior
del núcleo de una célula eucariota, la información genética contenida en un gen, o sea, un segmento de ADN, debe ser copiada en un formato que pueda ser llevado al citoplasma para su uso. ¿Cómo se llama este proceso y cuál es su producto final? ¿No? Tú sabes que el ADN como tal tiene que ser copiado en un formato diferente para que luego sea llevado al citoplasma. ¿Cuál es ese formato diferente? Es el ARN mensajero, que tiene que salir, ir al citoplasma porque ahí se va a encontrar con el ribosoma, el encargado de la síntesis de proteínas. Entonces, ese proceso de transformación, o mejor dicho, de tomar como referencia una cadena de ADN para sintetizar el ARN mensajero se llama transcripción. Por eso que la clave de la 4 está en la C. 4C de casa. Muy bien, 4C de casa. Muy bien, vámonos con la siguiente pregunta. Pregunta número 5. Te dice, ¿no? Una molécula de ARN sale del núcleo y se une al ribosoma en el citoplasma. El ribosoma comienza a leer la secuencia de bases del ARN mensajero para construir una proteína. ¿Qué evento ocurre durante este proceso? Conocido como traducción. O sea, en la traducción, ¿qué ocurre? ¿El ribosoma utiliza el ADN? No. El ribosoma une aminoácidos en una secuencia específica para formar una cadena polipeptídica, claro. A ver, seguimos. Ribosoma duplica el ADN, no tiene nada que ver. El ribosoma rompe las proteínas, no rompe proteínas. El ribosoma empaqueta los lípidos, no tiene nada que ver. Entonces, es ¿no? El ribosoma es el que une aminoácidos, porque recuerda que el ribosoma se encarga de la síntesis de proteínas. Muy bien, entonces la clave de las 5 está en la B de bueno. Muy bien, nos vamos con la siguiente pregunta. Siguiente, pregunta número 6. Te dice a continuación, ¿no? A ver, te dice, una célula vegetal tiene dos orgánulos claves para su metabolismo energético, cloroplasto y mitocondria. A pesar de que la fotosíntesis en los cloroplastos y la respiración en la mitocondria parecen procesos opuestos, se complementan de manera crucial. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor esta relación complementaria? A ver, mitocondrias producen energía. La energía, dice, producen la energía solar. A ver, ¿la mitocondria produce energía solar? No. ¿Los cloroplastos producen ATP? No, para alimentar a las mitocondrias. Los cloroplastos usan la energía solar, agua y CO2 para producir glucosa y oxígeno, que luego la mitocondria usa para producir ATP. Eso sí está bien. Entonces, esto es la clave. Luego decía, la mitocondria produce glucosa que luego es convertida en ATP por los cloroplastos. No. Entonces, la respuesta de las 6 está en la C. Muy bien, chicos. Perfecto. Vámonos con la siguiente pregunta. Pregunta número 7. 6C, ¿no? Pregunta número 7. Pregunta número 7 te dice, ¿no? Las células de las glándulas suprarrenales y gónadas son conocidas por producir grandes cantidades de hormonas esteroideas, o sea, de tipo lípido, como cortisol y estrógeno. ¿Qué orgánulo membranoso deberías o esperarías que estuviera especialmente desarrollado en estas células para llevar a cabo esta función? Si tiene que ver con la síntesis de lípidos, porque hormona esteroidea, esteroides, lípido, ¿cuál sería entonces la estructura involucrada? Sería el retículo endoplasmático liso que estaba involucrado con la síntesis de lípidos. 7B de bueno. Muy bien, 7B de bueno. Muy bien, chicos, te voy a dictar las claves que vienen a continuación. Muy bien,
las claves son 8, clave B de bueno. 9, la clave está en la B de bueno. Muy bien. Siguiente, 10, la clave está en la D de dado. 11, la clave está en la C de casa. 12, la clave está en la D de dado. 13, la clave está en la B de bueno. 14, la clave está en la D de dado. Y la 15, la clave está en la D de dado. Muy bien. 15 D de dado. Muy bien. En breve te lo voy a compartir, ¿no? En el chat por si no has anotado. Igual, si hay alguna pregunta que desees que se desarrolle, me avisas. Muy bien. Entonces, la pregunta número 8, nada más para continuar hasta que sean las 7:30, decía, ¿no? En una célula existen orgánulos que se encargan de la degradación y reciclaje de materiales, como son, dice acá, son 2 ejemplos, lisosomas y peroxisomas. ¿Cuál es la diferencia? Porque recuerda que ambos, lisosomas y peroxisomas, tenían un compendio de enzimas. Muy bien. Así que recuerda que los lisosomas tenían enzimas hidrolíticas, los peroxisomas, enzimas llamadas oxidasas, ¿no? Entonces, los lisosomas eran como el estómago, ¿no? De la célula, contienen potentes enzimas hidrolíticas. Los peroxisomas, más que nada, utilizan la catalasa para descomponer el peróxido de hidrógeno, que era un producto tóxico, ¿no? Entonces, por eso que la diferencia está en la B de bueno, ¿no? La diferencia estaba en la B de bueno. Finalmente, en la 9, ¿no? En la 9, verdadero o falso, recuerda que en la primera, el rugoso es porque tiene adheridos ribosomas. La mitocondria tiene doble membrana, pero su principal función no es la fotosíntesis, entonces eso es falso. Los lisosomas tienen enzimas digestivas y sí participan en la digestión intracelular, y finalmente la pared celular no es que le dé, te dice es un componente exclusivo de células vegetales. La pared celular es una estructura rígida que se encuentra en vegetales, pero también podemos encontrarlo en hongos, en bacterias, o sea, no es exclusivo de plantas. Muy bien, entonces te comparto las claves a través del chat, ¿no? Las claves de las últimas preguntas. Muy bien, chicos. Entonces, hasta aquí. Si tenemos alguna duda o consulta, la siguiente semana me lo haces llegar a los primeros minutos de la clase. Muy bien, chicos. Ahora sí, dado que ya son 7:30, me voy despidiendo. Hasta luego, chicos. Nos vemos el siguiente jueves. Nos vemos. Chao, mi, cuídese.